Bienvenidos a Educación Ilustrada. Hoy exploraremos la impactante historia de la Segunda Guerra Mundial. Prepárate para descubrir y entender todo sobre el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad. El Holocausto ocurrió dentro del contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Hitler, que aún se estaba recuperando de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, tenía la visión de un vasto y nuevo imperio de espacio vital, Lebensraum, en el este de Europa. El logro del dominio alemán en Europa, calcularon sus líderes, haría necesaria la guerra. 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética, por medio del pacto Molotov-Ribbentrop, que trataba a no agresión firmado en agosto de 1939. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra, así como Francia. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividírsela. 1940. El período de relativa calma en la lucha que siguió a la derrota de Polonia. El 22 de junio de 1940 Francia firmó un armisticio con Alemania en el mismo vagón donde años antes se había firmado el fin de la Primera Guerra Mundial, que contemplaba la ocupación alemana de la mitad norte del país y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó formalmente en agosto de ese mismo año. Italia, miembro del Eje, los países aliados con Alemania, se unió a la guerra el 10 de junio de 1940, del 10 de julio al 31 de octubre de 1940. Los nazis libraron, y por último perdieron, una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. 1941. Después de asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia, el 6 de abril de 1941. Los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 en la operación llamada Barbarroja. En una violación directa del pacto Molotov-Ribbentrop. En junio y julio de 1941. Los alemanes también ocuparon los estados del Báltico. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un importante líder del grupo aliado durante la guerra, en oposición a la Alemania nazi y a sus aliados del Eje. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética, pero el endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo evitó que los alemanes capturaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las afueras de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del Eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, en una expansión del conflicto militar, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. 1942 a 1943. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombarderos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán,
Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich. Para 1945, habían reducido a escombros una buena parte de las zonas urbanas de Alemania. A finales de 1942 y principios de 1943, las fuerzas aliadas lograron una serie de importantes triunfos militares en el norte de África. El hecho de que las Fuerzas Armadas francesas no lograran impedir la ocupación de Marruecos y Argelia suscitó la ocupación alemana de la Francia colaboracionista de Vichy, el 11 de noviembre de 1943. Las unidades militares del Eje en África, aproximadamente 150.000 soldados en total, se rindieron en mayo de 1943 en el Frente Oriental durante el verano de 1942. Los alemanes y sus aliados del Eje renovaron la ofensiva en la Unión Soviética con el objetivo de capturar Stalingrado en el río Volga, así como la ciudad de Bakú y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. La ofensiva alemana se estancó en ambos frentes a finales del verano de 1942. En noviembre, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva en Stalingrado, y el 2 de febrero de 1943, el Sexto Ejército Alemán se rindió ante los soviéticos. Los alemanes organizaron una ofensiva más en Kursk en julio de 1943. Pero las tropas soviéticas desafiaron el ataque y asumieron una predominancia militar que no volverían a abandonar durante el transcurso de la guerra. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre llegaron a tierra firme italiana, después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano derrocó al premier italiano Benito Mussolini, aliado de Hitler. Las fuerzas armadas de ese país tomaron el poder y negociaron la rendición ante las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. Las tropas alemanas destacamentadas en Italia tomaron el control de la mitad norte de la península y siguieron resistiendo. Mussolini, quien había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos de las SS de Alemania en septiembre y estableció, bajo supervisión alemana, un régimen títere neofascista en el norte de Italia. El 6 de junio de 1944, el día D, como parte de una enorme operación militar, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia y la liberaron para finales de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, que se conoció como la Batalla de las Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron plantas industriales nazis como la del campo de Auschwitz, aunque nunca atacaron las cámaras de gas. 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945, en la que liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresden, donde mataron a unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan la capital alemana de Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín.
En agosto, terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Hasta aquí llegó el vídeo, muchas gracias a todos. Si te gustó, dale like, comparte y sobre todo suscríbete para que no te pierdas de los videos que estaremos subiendo, que espero sean de su agrado. Gracias.